Buenas tardes. Gracias a ambos comités organizadores por habernos invitado a compartir un poquito sobre algunos temas pues, de autismo que si bien cada abril se comparte, pues siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no? Y decidimos, escoger esta imagen, puesto que pues, nos toca hablar sobre la adolescencia y la transición a la vida adulta, ¿verdad? Y pues esta imagen que nos muestra el continuum, pues prácticamente representa eso del cómo vamos evolucionando y cómo va creciendo nuestro cerebro poco a poco y va adquiriendo nuevas habilidades. Y pues bueno, precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Como agenda, pues bueno, hablaremos algunos conceptos básicos, puntos claves para la transición para personal médico, desde el punto de vista, pues claro, médico, y puntos claves de la adolescencia para las familias y profesionales no médicos, situaciones que de repente valdría la pena que sepamos. Bien, empezando con definiciones, de acuerdo a la doctora Elizabeth M. Alderman, encargada de, pues precisamente áreas de adolescencia, nos dice que la adolescencia es el puente de transición entre la niñez y la adultez y va a abarcar hitos de desarrollo que son exclusivos de este grupo de edad. Dicho de una forma más técnica, o quizá marcando un poquito más qué límites ocupa, pues bueno, se trata de una edad entre los 11 y los 21 años. Es un periodo crítico de desarrollo en la vida de una persona joven, lleno de cambios tanto biológicos, cognitivos, emocionales como sociales distintivos, que son fundamentales. Y pues bueno, el sano desarrollo cognitivo, físico, sexual y psicosocial es un derecho que ya pues está bien establecido dentro de los derechos de los niños, o el derecho a la salud, es un derecho universal, y debe de garantizarse para todos los adolescentes, para que todos los adolescentes ingresen exitosamente a la vida adulta. Y pues siendo pediatras los que mayormente estamos acudiendo a este Congreso de Actualidades en Autismo, pues somos realmente los responsables de acompañar a las familias junto con sus hijos y algunos otros profesionales para precisamente ingresar de forma exitosa a esta vida, y de ahí la importancia de la charla de este día. Continuando con definiciones, pues bueno, vemos que transición es diferente a transferencia. Mientras que la transición es un proceso planificado de múltiples etapas, la transferencia, por otra parte, es un punto específico en el tiempo donde la responsabilidad del cuidado cambia de un proveedor médico a otro médico. Siendo así, pues veremos que la transición es mucho más grande y la transferencia es solo un punto donde prácticamente está culminando esa transición, visto desde el punto de vista médico, claro está. Continuum nos narra por ahí que la neurología pediátrica y la neurología de adultos o la psiquiatría tienen enfoques diferentes, mientras que la neurología pediátrica pues va o abarca una forma, digamos, comprensiva y desde el punto de vista de la familia. La neurología de adultos se basa, de acuerdo a los expertos, dice que va más enfocada hacia una condición y hacia el individuo. Y pues esto queda claro hasta en las formas de la consulta, del cómo llegas y preguntas probablemente en pediatría, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Porque sabes que involucran las conductas de uno con el otro, pues el progreso, la interferencia entre uno y otro. Y quizá cuando llegamos a esta etapa de adultos, o cuando nos toca a nosotros como pediatras evaluar a niños más grandes o a jóvenes que están precisamente ya prácticamente en el momento de transferencia, pues ya va muy dirigida a la persona que tiene esta condición, ¿no? O cualquier otra enfermedad cuando así lo medita la consulta. Entonces, desde ahí ya va marcando la diferencia. O sea, y es por eso que también vemos que si la misma naturaleza hace una transición, vamos, marca estos cambios, pues es evidente que también en los diferentes rubros o en las otras áreas tendremos que hacerlo también naturalmente este cambio para poder apoyarlos. Existen metas establecidas para que una transición sea exitosa y pues bueno, estas consisten en preparar al joven para comprender su condición crónica y responsabilizarse de su manejo. Y
precisamente esta palabra preparar implica el ir haciéndolo poco a poco y no de un día para otro hacer que se haga cargo o se responsabilice de todo lo que tenía pues a cargo desde medicamentos, citas médicas, citas con terapeutas, etcétera. Implica también el empoderar a los pacientes y cuidadores para permitirles de la manera más independiente posible. Y pues esto aplica tanto para la persona con trastorno del espectro autista, pero también va a aplicar para la familia, que poco a poco va a irse desprendiendo y va asignándole estas nuevas responsabilidades a él o la joven. Existe también la necesidad de identificar los proveedores de atención médica para adultos apropiados para su transferencia. Sabemos, o platicando con algunos otros colegas neurólogos de adultos, no todos deciden pues llevar el manejo de personas con esta condición. Por lo tanto, en algunas ocasiones podrá ser neurólogo de adultos, pero en algunas otras podrá ser un psiquiatra. Y esto pues es importante tenerlo identificado, ¿no? No solo asumir el hecho de que pues se le va a atender o lo van a recibir o se van a hacer cargo de. Y precisamente con eso culmina estas metas, con el comunicarse de manera efectiva con estos proveedores que aceptan la transferencia de la persona con la que van a llevar un seguimiento para su control y pues continuar ayudándolos, ¿no? a seguir creciendo. Este esquema está propuesto por ahí en un artículo precisamente de la transición a la vida adulta en general en condiciones neurológicas. Y pues en el medio privado aquí en México lo podemos llevar sin problema desde los 12 hasta los 21 años. Sin embargo, en la medicina pública o en institución es bien difícil. Y si vemos, aquí empieza a los 12 años, pero en la mayoría de las instituciones públicas, más o menos para los 14 y 11 meses o a los 15 y 11 meses, tenemos que hacer esa transferencia. Y esto pues convierte para nosotros en una labor más titánica, claro, también para la familia, para poder realizar este cambio y esta transición que culmina con una transferencia hacia otro médico, a veces, algunas veces hasta en otra institución. Y pues bueno, de ahí la intención de empezar a hablar de esto. Entre los 12 y los 14 años se hablarán de las expectativas de la transición, veremos qué es lo que incluye esto. Entre los 12 y los 18 años tendremos una evaluación anual del cuidado personal, como mencionaba, pues acá tendrá que ser probablemente con mayor frecuencia, estar evaluando cómo vamos y cómo está progresando ese cuidado personal y en su momento pues hacérselo saber al médico que está a cargo. Discusión de las condiciones médicas, inquietudes, incluye también la evaluación de la competencia jurídica, revisar el plan de cuidado que se ha realizado por parte de la familia y dentro de las responsabilidades del equipo de neurología infantil, incluye esa supervisión de ese plan de cuidado, identificación de el médico de adultos que se haga cargo y la transferencia de documentos, culminando finalmente con la transferencia. Vamos a evaluar cada uno de estos, qué significan, qué incluyen o de qué tratan. Bien. Cuando se está planeando la transición, pues bueno, se le da un documento como este al paciente y a la familia, donde se le empieza a decir cómo comienzan a los 12 años a prepararse para el cambio de un modelo pediátrico a un modelo de atención de adultos, donde se le dice que habrá momentos, visitas durante el adolescente, estará sin el padre presente, y esto ayudará a que los jóvenes vayan siendo más independientes, a tomar más decisiones. A los 18 años se les explica que pues se convierten en adultos legalmente y entonces hay discusiones que tendrán que pues ya tomarse o se le tendrá que pedir la autorización, en este caso a la persona que está acudiendo a consulta para compartir la nueva información con el resto de la familia y pues siempre recordarle al paciente que vamos a estar ahí para apoyarlo a identificar ese nuevo médico que nos va a ayudar a atendernos
el envío de los registros médicos y en caso necesario, pues apoyarlo desde el punto de vista legal. Y este es un formato como un checklist para que vayamos marcando por fechas qué evaluaciones hemos hecho, cómo nos vamos preparando, si tenemos el resumen listo y que al final del día no se nos olvide nada de los pasos que ya mencionamos dentro de las metas exitosas. Bien, la evaluación anual incluye un formato como este, en el cual pues nos habla desde las opciones legales que va a incluir para el cuidado de salud. Esto puede ser respondido, este es un formato desde el cual es respondido directamente por el paciente al que estamos apoyando, pero hay otro formato donde es llenado por los padres, donde inmediatamente se asume que no es capaz de. Y aquí nos habla de si necesita o va a necesitar que sus papás o hay alguien más, algún guardián legal, alguien que va a tener la custodia y la toma de las decisiones, qué tanto puede hacerse cuidado, cargo del cuidado, marcando el 0 a 10, qué tan importante podría describir para él el cuidar de su propia salud, qué tan confiado se siente, y esto nos va dando una idea de a lo mejor cosas que para nosotros parecen sencillas, tener una buena idea de cómo se siente nuestro paciente y pues saber cuáles son las inquietudes para poderlo apoyar. Luego vienen una serie de preguntas básicas sobre si sabemos, si dice, sé cuál es mi condición médica, sé cuáles son los medicamentos que uso, sé dónde puedo llamar a emergencias. Son preguntas bien básicas, como incluso qué hacer cuando el consultorio médico está cerrado y a mí me urge satisfacer alguna necesidad relacionada con, si puedo agendar una cita de rayos X, de laboratorios, si sé dónde está la farmacia más cercana, en fin. Eso tiene que ver con cuidados de personal y están relacionados directamente pues con todo lo que está relacionado con el ámbito médico. Luego viene la discreción médica de inquietudes de acuerdo a la edad. Aquí, desde los 12 años, el equipo de neurología infantil va a tratar, junto con el joven y sus cuidadores, a empezar a planificar esta transición, pues haciéndolo precisamente más responsable. ¿Cómo? Haciéndole saber la condición médica que padece esta persona, qué es lo que implica, qué es lo que puede hacer, que lo que quizá pueda resultarle con más problemas, qué medicamentos usa y cuáles son sus efectos secundarios, los signos o síntomas de preocupación o como llamamos también, pues de alerta, asesorarlo incluso pues en situaciones reproductivas. Y los últimos tres, creo que independientemente de la condición de trastorno del espectro autista, pues creo que como pediatras son algo en lo que estamos familiarizados, porque eso pues no cambia del todo, va a estar ahí estas cuestiones de la pubertad y la sexualidad, conducción, manejo, consumo de alcohol, otras sustancias, algunos otros riesgos, inquietudes emocionales y psicológicas, y pues para eso como pediatras estamos preparados para compartir. Y hablando de que nuestro México, nuestra transición va a ser más rápida y gozamos de menos tiempo, pues nos viene bien como pediatras conocer y saber que pues quizá conmigo me visitó a la consulta por mocos, por alergias, por algún otro motivo, pues es donde podemos participar y empezar a apoyar con estas partes. Quizá queda como la duda de que por qué a partir de los 12 años es que empieza todo y no antes. Bueno, esto tiene que ver con, de acuerdo a cuestiones de bioética y a precisamente maduración, adquisición de funciones ejecutivas, se dice que a los 6 años un niño puede, con respecto a su patología o a su condición, tener voz. Sin embargo, es hasta los 12 años donde tiene voz y voto con respecto a esta condición. Empieza, por eso precisamente también debido a maduración, empezamos a asignar responsabilidades. Era algo que por ahí se me ha pasado a comentar. Bien, viene después la evaluación de competencia jurídica, que empezaremos a hacer a los 14 años de edad. Y si bien más de una vez no podremos tener la certeza de si a los 14 años él va a poder tomar decisiones, él va a poder hacerse cargo, pues bueno, es algo que eso no debemos de hacer tardar más, se debe de empezar a valorar. Y si no tenemos los argumentos completos para determinar si lo vamos a hacer responsable al joven de la toma de decisiones o va a requerir de ayuda, pues bueno, es aquí donde nos apoyamos de pruebas neuropsicológicas para tratar de
tener herramientas más completas y poder determinar, ¿será que este joven o esta joven es capaz de tomar estas decisiones, de hacerse cargo por completo de sus responsabilidades, de sus citas médicas, de sus citas a terapia, de la toma de medicamentos, etcétera, etcétera? Y pues esto va a ayudarle a la familia y definitivamente pues también al paciente, ¿no? O sea, que no puedo hacerlo o que pues tienen todavía la duda la familia, pues es que sí decide cosas, como qué se va a poner o qué va a comer, pero quizá haya otras cosas. Y esto es particularmente importante en los pacientes que tienen como comorbilidad discapacidad intelectual media o moderada. Bien, hablando de la revisión del plan de cuidado, pues bueno, a los 14 años vamos a participar a través de este formato haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti cuando seas adulto? Y entonces se marcarán, o cuando te conviertas en adulto, cuando tengas que hacerte cargo de ti. Y entonces aquí vienen metas prioritarias, temas de preocupación, qué acción vamos a hacer la persona responsable, la fecha de la meta y la fecha pues en el que se planea cumplir esa meta. Un ejemplo a lo mejor simple y llano, pues sería, ¿qué metas prioritarias tengo? Pues bueno, quizá venga de parte del joven, quizá venga de parte de la familia, pues bueno, que él se cargue de tomar sus medicamentos. Ok, entonces, ¿qué temas de preocupación tenemos? Pues, híjole, que aparte tiene como comorbilidad trastorno por déficit de atención. Pues tiene autismo, tiene trastorno por déficit de atención. Entonces, ¿qué acción vamos a tomar para que podamos llegar a hacernos cargo o transferir esa responsabilidad? Pues bueno, ahí podemos poner que vamos a poner alarmas en el teléfono. ¿Qué persona responsable? Pues bueno, ya asignaremos a algún miembro de la familia, ¿no? Para la fecha en la que se decidió y cuándo logró cumplirse, si fue a las 2 semanas, si fue al mes. Y me gusta esta imagen que se puso acá, puesto que aquí, si bien esto, quien inicia, quien se sugiere cómo iniciar esto, explica al paciente, son el resto de la familia, así como el resto de las personas que acompañan a este joven o a esta persona con trastorno del espectro autista, como son los diferentes terapeutas a tomar decisiones, porque quizá, bueno, pues sí, tiene déficit de atención y en las últimas terapias he visto que, pues, caray, a lo mejor tener esta parte de, como acción, tener un recordatorio con el teléfono a lo mejor no es la mejor idea, porque va a decir ahorita, porque va a decir al rato lo hago y no lo va a hacer. Quizás sea mejor el tener un calendario donde podamos estar marcando si ya tomó la tableta de la día y el tableta de la noche y agregar a lo mejor, vamos a asignar a mamá o a papá o algún miembro más de los cuidadores a revisar las tabletas, la carterita de tabletas para ver que se hayan consumido. En fin, que así vamos a ir poniendo metas que van relacionadas con todas las cuestiones de salud, de que cómo voy a llegar al sitio de mi consulta. La meta es llegar de forma independiente sin que me lleven mis papás al psicólogo, cosas por el estilo, eso tiene la intención, esta área. Dentro de las responsabilidades del equipo de neurología infantil, sabemos que vamos a tener un resumen específico de los problemas que requieren de atención médica, un resumen de las metas y preferencias de los pacientes para los requisitos de servicios en las vidas adultas, que es justo la hoja que acabamos de llenar previamente, en qué momento se planea hacer la transferencia, cualquier prueba o evaluación como las que comentábamos, neuropsicológicas, quizá algún electro o cualquier prueba necesaria para que llegue y el médico que nuevamente se va a hacer cargo tenga todos los elementos para tomar decisiones. Planes de emergencia y estado de plan de atención anticipada del paciente, que esto nos sirve para prepararme para situaciones de la vida diaria como ¿qué voy a hacer si llevo al consultorio antes y está muy lleno y pues entro ahí en una crisis de ansiedad? O si tengo una emergencia, ¿cuál es el hospital más cercano? ¿Cuál es la farmacia que más se me acomoda o donde sí encuentro mi medicamento? De eso se trata los planes de emergencia. Y
Para las personas con discapacidad cognitiva profunda, pues bueno, definitivamente el haber establecido los planes para establecer la tutela y la custodia de esta persona, ¿no? Prácticamente terminando, pues llegamos al punto en el que identificamos al médico, que como mencionamos podrá ser neurólogo de adultos, podrá ser psiquiatra, para la transferencia de documentos. El equipo de neurología infantil, en colaboración con los jóvenes, los cuidadores, todo el equipo médico, harán pues los cambios adecuados para llegar a esta transferencia. Llegando a este punto, podemos decir casi que acabamos, ya que el último paso es realizar o asegurarnos de una confirmación de transferencia exitosa 3 a 6 meses después de que culminamos esta parte, sabiendo así que pues tanto la familia como el médico no se quedaron con ninguna duda o cómo la está yendo, ¿no? A la familia, porque sí es muy diferente la forma de repente de llevar las cosas entre un momento y otro, y pues la intención es continuar con ese apoyo. Y bueno, sabiendo que dentro de la audiencia de este congreso estaba destinado para personal no médico y público en general, pues bueno, decidimos agregar algunas definiciones, recomendaciones de papá a papá, de mamá a mamá, algunos diálogos o guiones ya prefabricados para hacer en algunas situaciones y compartir algunos pictogramas que nos van a ser de utilidad precisamente en este momento de adolescencia. Comenzando con definiciones, pues bueno, la pubertad se define de una forma muy burda, claro está, a los cambios físicos que vamos a tener en el cuerpo y que hacen que una persona se pueda reproducir sexualmente. Mientras que la adolescencia, como ya comentamos previamente, es el periodo de transición emocional y social entre la niñez y la adultez. Y cabe aquí destacar que está bien identificado que las personas que viven con la condición de trastorno del espectro autista, si bien pueden llegar a tener de forma muy similar los cambios físicos, la del desarrollo de caracteres sexuales secundarios, las cuestiones o la transición emocional y social, es decir, los cambios de conducta, los cambios precisamente en las actividades sociales que llegan a ser, pueden llegar a tomar más años. Incluso está descrito que hasta los 20 es cuando empieza a haber esa transición de una forma más marcada. Sin embargo, los cambios físicos se verán antes y es importante nosotros tener en mente esto, tanto como profesionales de la salud como papás que quizá ya vivieron la adolescencia de otro hijo y pues están por enfrentarte a esta situación con un hijo que es no neurotípico, como los niños con trastorno del espectro autista. Un consejo de un papá que está acompañando pues a alguien con esta condición nos habla de cómo tenemos que empezar desde forma temprana a hablar sobre la privacidad, el cómo demostrar conductas de higiene adecuadas, utilizar lenguaje correcto para las partes del cuerpo y sus funciones corporales, o sea, irle llamando desde edades tempranas y no hasta la adolescencia, pues que el pene se llama pene, que la vulva se llama vulva, vagina, testículos, en fin, para que realmente nos puedan describir qué es lo que está ocurriendo y también por la predisposición a pues mayor violencia sexual en niños de esta condición, sobre todo aquellos que no eh, pueden expresar o no verbalizan tan fácilmente. Y finalmente pues nos sugieren comenzar a practicar esto desde una edad temprana para precisamente irnos adiestrando en esto y irlo haciendo poco a poco. Bien, hablando de menstruación nuevamente como concepto, tenemos que la menarca es la primera menstruación que va a haber y ocurre 2 a 3 años después de la telarca. ¿Y qué es la telarca? Pues es ese primer aumento de volumen o de tamaño de los pechos, de los senos de las jóvenes cuando están pasando precisamente por este momento de la pubertad. Y aquí lo importante es esto, 2 a 3 años antes. ¿Por qué? Porque viendo este aumento de volumen en el pecho, pues sabemos que dentro de tiempo promedio, 2 a 3 años después, habrá la aparición de la regla o de la menstruación. Existe por ahí un artículo realizado en conjunto tanto con la Academia Americana de Pediatría como con el Colegio Americano de Ginecología,
donde hablan de cómo la menstruación o la regla debería de ser tomada como un signo vital extra que tenemos, algo así lleva por título este artículo, y nos habla precisamente sobre estas condiciones regulares o qué podemos esperar y qué no podemos esperar, y que vale la pena que como médicos que estamos al frente de la pediatría y que pues nos toca estar siendo interrogados por por familias durante esta situación, lo sepamos. Y dentro de, o como acotación, nos hacen que para las niñas que están comenzando con la menstruación, o que van a comenzar más bien, es útil si el cuidador puede consultar antes a un médico especialista, antes de que éste llegue realmente, tomando en cuenta, pues, que esto es importante por diferentes situaciones para cualquier niña y con mayor razón para las personas con trastorno del espectro autista. Esto porque se acompaña de más irritabilidad o hay situaciones como trastornos del procesamiento sensorial que pueden hacer que pueda ser un poco más complicado. Podemos acudir a nuestro pediatra y sin embargo, si él lo sugiere, pues también existen algunos otros especialistas como la alta especialidad en adolescencia, el endocrinólogo pediatra o el ginecólogo son quien también nos pueden apoyar tanto en la educación como en toma de decisiones en cuanto a medicamentos, si así se requiriera, por situaciones relacionadas a la menstruación. ¿Qué significa tener el periodo menstrual? Ponen acá como pregunta, o ponemos como pregunta, y aquí es bien importante aclarar a nuestra hija esa idea. Si las niñas no saben o no comprenden que el periodo es algo normal, pues van a asustarse, podrían pensar que están enfermas, que están lastimadas, que están heridas. Entonces es importante asegurarse que su hija comprenda que el sangrado mensual es totalmente normal, natural y pues saludable. Es fundamental esto, que tengan esta información para disminuir su ansiedad. Por otra parte, dice, los calambres estomacales y el dolor corporal son normales. Y pues esto es algo también que habrá que empezar a hablar con nuestra hija para hacerle saber que estas sensaciones físicas relacionadas con cada periodo que se dará regularmente de forma mensual, hacerle saber que los calambres abdominales, la sensación de cansancio, las molestias en los pechos, el estómago o la espalda baja, la zona lumbar, pues son sensaciones normales y que si llegan a ser pues, suficientemente molestas, podrán usar cierta medicación siempre y cuando tengan la autorización de mamá, ¿no? Es importante saber que si estos síntomas parecieran ser graves, interfieren con las actividades de la vida diaria, pues podemos hablar o debiéramos de hablarnos con nuestro médico para ver qué recomendaciones adicionales podemos hacer, qué cosa extra podemos hacer para apoyarnos. Y empezamos con los consejos de mamá. Nos dice por acá una mamá, este es un testimonio real, dice, o sugiere, lleve a su hija a la tienda la próxima vez que necesite comprar toallas higiénicas o tampones. Seleccione otros artículos de la tienda como siempre, luego diríjase al pasillo de los productos sanitarios, muestra a su hija los productos que selecciona y pregúntele cuál cree que sería el que más le gustaría. Deje que elija un artículo y agréguelo al carrito de compras para demostrar que este producto es algo normal o parte de la vida diaria, como comprar leche, cereal o cualquier verdura. Cuando lleguen a esa casa, permitan que le ayude a examinar los productos que ambas escogieron de manera casual y relajada. Es decir, hacerlo de una forma pues, realmente no programada, quizá no demasiado ceremoniosa, sino pues, quizá usar términos como, mira, esta marca no la conocía, vamos a verla, el que sepan, el que conozcan texturas, es importante para cualquier niño y pues más con niñas con condición como lo es el autismo, ¿no? Para que estén preparadas a saber qué esperar y empezar a saber cómo funciona. Otra recomendación por ahí de una mamá o otro testimonio nos dice, mi hija tuvo su primer periodo cuando tenía 12 años y medio y tenía mínima comunicación verbal. Es difícil para ella decirme cuando no está cómoda, pero me recomendaron estar atenta a otras señales. Para indicarme que sentía dolor se frotaba el abdomen y yo sabía que era una forma de decirme que sentía calambres, así que le administraba un analgésico leve, el ibuprofeno, el Motrin, ¿no? También para mí, angustia, descubrí que la mañana siguiente se había quitado y destrozado completamente su toalla sucia, cuando se despertó antes de venir a buscarme. Esto me indicó que sentía realmente incómoda y que debía considerar hacer que usara el baño durante la noche o
al menos, levantarme antes que ella para poder despertarla y cambiarla para que se sintiera más cómoda. Todo es aprendizaje. Y pues como todo, no, creo que a nadie le enseñan cómo ser papá, pues por mucho que, digamos, existen las escuelas para padres, la teoría es una cosa, pero el vivirlo en la práctica es otra. Y como dice esta mamá, pues todo es aprendizaje y el hecho de ser, lo he dicho varias veces, el ser bien observador, el convertirnos en expertos en nuestros hijos más que en autismo, nos ayuda precisamente a anticipar este tipo de cosas. Aquí puse por ahí de que, pues, ¿sabías que hay ropa interior que específicamente está diseñada para ayudar a mantener las toallas higiénicas en su lugar y sentirte más cómoda? Y pues eso es, ya lo mencionábamos, ¿no? Las personas con trastorno de espectro autista suelen tener más problemas de procesamiento sensorial. Esto es algo que podemos buscar en Google o incluso aquí viene un link, ¿verdad? Sin intención de hacer comercial, pero pues con la intención de ayudar ante este crecimiento normal que estarán presentando pues las jóvenes. Bien, ahora en cuanto a cambios corporales, tenemos por aquí un diálogo, un machote, por así decirlo, que nos puede ayudar como papás, como mamás o incluso como profesionales de la salud, ¿no? Porque a veces nos buscan como pediatras, pues, doctor, ya está empezando con cambios, ¿le puede explicar? Y pues bueno, dice algo así. Vamos a conversar sobre algo, a platicar sobre algo que les ocurra a todas las personas. Incluso me pasa a mí. Los cuerpos de las personas van cambiando a medida que van creciendo y quiero hablarte al respecto para que sepas lo que está ocurriendo cuando tu cuerpo también comience a cambiar. Ocurre de forma diferente para cada una de las personas y eso también está bien. Lo importante es que hablemos y que sepas que puedes hacerme preguntas cuando lo desees. Existe una contraparte un poquito más pequeña para niños que tengan, pues, sea un poco más difícil la comprensión. Y dice, la regla es que tu cuerpo, es seguro que tu cuerpo va a cambiar. Y quiero mostrarte cómo. Los cuerpos de todas las personas cambian cuando se convierten en adultos. Tu cuerpo va a cambiar así. Y es aquí cuando usamos estas imágenes que se llaman escala de Tanner, que nos ayudan a ir evaluando a nosotros como médicos el crecimiento puberal que van teniendo. Pero como familias nos pueden ir ayudando a decir qué cambios va a haber en el pecho, qué cambios va a haber pues en el pubis, el crecimiento, ¿verdad? De ello. Y así como hay una versión femenina, está la contraparte masculina. Finalmente termina el texto diciendo, comenzarás a tener un cuerpo más adulto como el mío, como el de tu mamá, como el de tu hermana, como el de tu tía, no sé quién. El chiste es hacerlo precisamente más fácil. Tanto estos textos como los testimonios o sugerencias que estoy poniendo en este momento están publicados en guías precisamente de para padres y adolescentes con trastornos del espectro autista. Hablando de higiene, pues es importante hablar, puesto que durante la pubertad va a aparecer el sudor, la piel, la grasa, las espinillas, que si bien el sudor está presente desde antes, pues a la edad de la pubertad, pues ya el olor, los cambios característicos, pues van a tener una implicación. Y el no tener precisamente esta higiene podría ocasionar marginación, ¿verdad? En los niños, precisamente porque no tienen idea del impacto social que esto puede tener. Y el hecho de tenerlo como una rutina, esto es bien importante para poderlos apoyar, que se forme parte de su rutina diaria. Es importante irlo haciendo de a poco, irlo estableciendo de rutina. Y pues acá lo difícil puede ser que a veces conforme le vamos dando la independencia, pues tienes que hacerlo solo, tal vez por sí solo decida no hacerlo. Por eso la importancia de establecerlo como una rutina de la vida diaria. Y pues entre más pequeños comencemos con esto, más prontos o más fácil será llevarlo durante la vida adulta. Luego viene aquí precisamente un pictograma de precisamente cómo hacerlo. Y me parece muy interesante, muy acertado el pictograma porque nos muestra tanto la regadera como pues una bañera, una tina, porque con frecuencia hay niños
o personas con esta condición que la caída del agua sobre la cara o el ruido que hace la regadera o las gotas cayendo sobre la cabeza, pues resulta demasiado molesto. Entonces, pues nos va poniendo paso a paso cómo hay que llenar la regadera o abrir la ducha, sacarse la ropa, meterse a la bañera o a la regadera, lavarse todo el cuerpo, enjuagar el jabón. Paso a paso nos va explicando cómo llegamos desde ponernos el champú hasta limpiárnoslo, cerrar, ponernos ropa limpia, desodorante. Y como siempre, pues la retroalimentación positiva es importante, ¿no? Es decir, buen trabajo, lo hiciste muy bien, estará ahí, ¿no? Otra cosa importante que debemos ir hablando, pues es sobre esta parte de lo público y lo privado. Mientras que lo público podemos decírselos tal cual como que significa aquello, o significa decir o hacer algo frente a desconocidos, hermanos, familiares, amigos, compañeros de clase, profesores, incluso si son familiares o conocidos, eso es hacer algo en público. Mientras que privado significa decir o hacer algo solo, con sus padres o con un médico de confianza. Nuevamente, pues tenemos acá un pictograma y nos narra a través del texto cómo podemos ir explicándole qué es lo público y qué es lo privado. Los lugares públicos son donde otras personas pueden verme. Privado significa lejos de otras personas, como en mi habitación o el baño con la puerta cerrada. Todos tienen partes íntimas en su cuerpo, pero saber qué partes de mi cuerpo son íntimas, ya que las cubro con ropa interior. No me toco mis partes íntimas en público donde están otras personas. Pueden verme. Tampoco coloco mis manos dentro de mis pantalones en público. Para recordar que no debo tocarme, coloco mis brazos a los costados y cruzo mis brazos o mis manos. A veces necesito tocar partes íntimas, como cuando me pica mi ropa o mi ropa interior. Es incómodo. Puedo pedir ir al baño. Cuando estoy en mi habitación o en el baño, puedo tocar mis partes íntimas. Y nuevamente acá un testimonio de un padre público-privado. Nos dice que a los 13 años nuestro hijo entró a la pubertad y no tiene habilidades verbales ni la comprensión de los límites sociales. Era evidente que cuando estábamos en la iglesia y algo le incomodaba, cuando le pregunté, él dijo que la nariz de zanahoria estaba molestándolo y apuntando sus pantalones, la nariz de zanahoria era como describía su erección en términos que podrían identificar. Aunque no tenía ningún conocimiento ni indicaciones sobre la masturbación, sabe lo que se siente bien y lo entendió. Hemos usado reorientación o distracciones cuando ha sido necesario e indicaciones simples de que está bien realizar la actividad, pero en privado, en su habitación, pero no está bien en áreas como de la casa o en la comunidad, como la iglesia, la escuela, etc. Hasta ahora, pues esto lo aceptó bien y no hemos tenido un problema real. Pero estamos recién comenzando. Y es importante cuando empiezan con este tipo de situaciones no regañarlos, pero sí hacerles entender el momento o el lugar adecuado para realizarlo. Casi para finalizar, les comparto algunas de las cosas de seguridad. Si bien los niños ahorita cada vez más, a edad más temprana están expuestos a Internet, pues es importante tenerles estas reglas. El nunca entregar información personal o privada como tu nombre real, números de cuentas, contraseñas, direcciones o números de teléfonos a personas que no conozcas, de tener interacciones con personas que me hagan sentir mal, ya sea porque dicen cosas crueles o usan sobrenombres. No enviar dinero ni información bancaria a otras personas que son agradables contigo, pero que no se muestran, no vemos su cara, su foto de perfil no coincide, o que no hacen videollamadas por largo tiempo. Y dile a un familiar o adulto de confianza si hay personas que te hacen sentir mal o te piden hacer, o decir o mostrar cosas que tú no quieres hacer. Googlea, bueno, quizá la RAE me va a matar, pero bueno, ya lo pusimos. Googleen las siguientes palabras: bloquear anuncios o sitios web, filtros web, control parental de Internet, contenido restringido según la edad. ¿Por qué? Pues para protegerlos precisamente de un montón de cosas. O incluso hay tutoriales en YouTube donde precisamente son estas mismas palabras. Puede o podemos apoyarnos para realizar precisamente un mejor control de esto. Vale la pena mencionar que los juegos tienen estas clasificaciones
porque muchas veces pues lo compramos con la mejor intención, pero caray, tiene una clasificación que no es apropiada para su edad, para el niño, para el joven. Entonces, si bien la transición puede empezar tan temprano como los 8 o los 9 años, la pubertad, pues hay aquí algunos juegos que nos consideran que son para mayores de 10, teen, hay que considerar que es entre los 15 y los 16 años, el M es maduro y es 17 y más, adults only, y cuando tengan este RP, significa que no ha sido clasificado ese juego y debemos de meternos más a fondo para revisar cuál es el contenido, de qué trata y si vale la pena o no que nuestro hijo esté frente a él. Finalmente, me gustaría concluir con esta mnemotecnia, que es de utilidad para llegar a realizar algunas metas que nos vayamos proponiendo en cualquier momento durante la transición, ¿no? Y la meta es SMART, que quiere decir inteligente en español, pero en inglés. Y bueno, la S es de específico, cómo lo queremos conseguir, cuándo y demás, qué, cómo, cuándo, dónde. Es medible. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué voy a usar? ¿Voy a usar horas? ¿Voy a usar tiempo? ¿Voy a usar días a la semana? Y usualmente de ahí nos brincamos a la T de tiempo para programar en cuánto tiempo esta meta específica yo creo que voy a poderlo lograr. Dependiendo de cómo valore esto, yo puedo saber si va a ser alcanzable y si es realista. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. La meta específica es que Juanito ahora se tome todas sus tabletas. Toma 2 tabletas mañana y noche. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomarse sus tabletas. ¿Cómo? Pues va a tomarlas todos los días a las 8 de la mañana. ¿Cuándo? De lunes a domingo. ¿Dónde? Lo va a hacer en su cuarto. ¿Es medible? Sí, porque ya tenemos cuáles días de la semana, que van a ser 7. ¿En cuánto tiempo espero lograrlo? En 2 semanas. Pues a lo mejor no es realista porque Juanito tiene déficit de atención, tiene epilepsia y tiene algo de discapacidad intelectual. Entonces, a lo mejor Juanito no lo va a lograr. Pero si por otra parte yo digo, pues bueno, vamos a hacer que lo tome lunes, miércoles y viernes, lo va a hacer en la mañana, el cómo va a ser vigilado por mamá, y espero que lo logre en un mes. A lo mejor ya se vuelve alcanzable y realista. Les comparto para concluir, esta es una imagen donde una mamá muy dedicada trató de hacerlo, hubo aquí algunos errores y precisamente para eso lo quiero compartir. Bueno, pues darle de comer a Tortuguín es lo que pusieron ellos como meta. Cada 2 días se le debe de dar de comer a la tortuga una pequeña cantidad. Ahí nos faltaría poner pequeña cantidad, son 2 cucharitas, media cucharita, hay una medida estándar. Y también ayudar a limpiar su pecera. Aquí, esto dice cada 2 días, pues debería ser acá, en medible o en la especificidad, cada 2 días. Y el tiempo, pues ya sería programar. Esperamos que lo logren 2 semanas, en 3 semanas, un mes, ¿no? Ayudar a recoger los alimentos, perdón, la basura. Pues va a ayudar a recoger la basura de su cuarto, suelo y comida en preparación del día que pasa la basura. Aquí, pues miren, la específico me lo pusieron acá en tiempo, que sería domingo, martes y jueves. Cumplir con los 3 días de la recolección, eso sería lo específico. Y finalmente también nos faltó marcar el tiempo. Creo que para fines de tiempo lo dejamos ahí. Y pues bueno, por mi parte del día de hoy sería todo. Espero que les haya sido de utilidad y pues muchas gracias. Dejo por ahí mi correo por si hubiera alguna duda o alguna situación para futuro. Muchas gracias.